señor comandante supremo de las Fuerzas Militares de Colombia se declaró sorprendido por la presencia de vándalos al interior de la manifestación del 21 de noviembre. Esos vándalos destruyeron muy buena parte del mobiliario de Bogotá, destruyeron y incendiaron estaciones de Transmilenio que no se recuperarán sino a inmenso costo, atacaron sucursales bancarias que parecen ser de su predilección, atacaron barrios enteros, hicieron cuanto les vino en gana. Entre la avenida Jiménez de Quesada y la plaza de Bolívar lo que quedó fue un vasto cementerio de detritus. Lo que es sorprendente es que el comandante supremo de las fuerzas militares, que tiene equipos de inteligencia bien desarrollados y bien entrenados, ignoraran lo que todos sabíamos. Al presidente lo tomó esto de sorpresa, nosotros no lo sabíamos. Esto estaba cantado. Esto iba a ser otro Santiago de Chile, donde muchos marchan para distraer la atención de las fuerzas militares mientras otros atacan, incendian, le quiebran la cabeza, le rompen la cabeza a los policías, hacen lo que les viene en gana. Es la revolución, como la llaman a su manera, en su primera etapa, que es el escalamiento de una situación de fuerza que estamos presenciando desde entonces. Uno no puede entender, no somos capaces de entender cómo esto tomara por sorpresa algo que estaba cantado para todos. Era así, iba a suceder, y lo habíamos dicho, y lo habíamos prevenido, y estaba claro, y había sucedido en todas las etapas previas, que cada jueves, en cada jueves nos regalaban estos fascinerosos que ya se lanzaron desembosadamente al ataque contra la ciudad, comandados por Gustavo Petro, que incita a la violencia de la manera más descarada sin que haya un fiscal general de la nación que le pida cuentas de sus actos. Eso es un delito. Pero el fiscal no se da por notificado, entre otras, porque como es interino, tal vez diga, si yo ya me voy, ¿para qué me meto en estas honduras? Que cada uno maneje lo suyo como pueda. Yo manejo lo mío, es decir, mi interinidad, como lo pueda manejar para sobrevivir. Aquí estamos en una política de supervivencia, que es lo que ha pasado finalmente como resultado de estos desórdenes que no solamente se produjeron en Bogotá, que casi destruyeron la ciudad de Cali, que crearon problemas enormes en Cartagena, en Manizales, en Popayán, la Ciudad Blanca, en lo que quedó la Ciudad Blanca. Después de todos estos acontecimientos, cada vez se vuelven más agresivos, cada vez se vuelven más virulentos. Para hoy está convocada otra manifestación y tienen otra convocada para más adelante y para el 5 de diciembre, porque se trata de un escalamiento para tumbar al presidente de la República, que creímos que iba a recordar cuáles eran sus deberes constitucionales y sus deberes legales, y el primero de ellos es gobernar, es decir, ejercer imperio a nombre de la nación, defender la soberanía, y con la soberanía la vida, la honra y los bienes de todos los habitantes de este país que están siendo víctimas de un ataque inmisericordia de quienes quieren arruinar las instituciones, incendiar la nación y finalmente quedarse con el poder. Pues ante estas circunstancias, y esto sí es sorpresa, no lo creíamos, pensamos que el presidente Duque, o teníamos la convicción de que el presidente Duque no era el hombre de más carácter que hubiera en América, no, eso lo dábamos por descartado, pero que ya ante una situación insufrible como estas, iba a recordar el cumplimiento de sus deberes, iba a ejercer su imperio y nos iba a llamar a los colombianos a rodear las instituciones y a enfrentar a los que están cometiendo esta clase de atropellos contra el orden jurídico de la nación. No, en lugar de eso convoca a conversar. ¿A conversar con quiénes? No sabemos, que son los grupos sociales, y entonces citan sindicatos, y citan grupos étnicos, y citan jóvenes universitarios de los que más piedra tiraron, los citan.
¿Y dónde están o dónde estamos los otros 47 millones de colombianos que estamos sufriendo los peligros y soportando los daños que están causando estas minorías? Enormes minorías. Es que la manifestación fue gigantesca. Se calcula que 200.000 personas marchamos en la nación. Esta es una nación de 48 millones de habitantes. ¿Qué pasa con los otros 47.800.000 habitantes de este país? ¿Qué pasa con sus derechos? ¿Qué pasa con el derecho supremo a vivir en paz y en tranquilidad y seguridad, que es para lo que uno elige a un gobierno? Un gobierno que lo elige uno para que gobierne, no para que converse. Se conversa en las etapas previas. Las campañas son una forma de conversación de los candidatos con la gente. Los candidatos le proponen un plan de gobierno, una ruta trazada, un sistema de manejar las relaciones interindividuales en los próximos años, y la gente verá quién elige. Y elige. Y una vez que elige, quedaron cerradas las conversaciones para gobernar. Conversaciones las que se quieran para oír, para escuchar, para lo que sea. Pero para gobernar, no. Pero es que hay que nombrar representantes de la sociedad, de los distintos grupos, de la gente, para que presenten sus inquietudes, para cerrar la brecha. Nos dice el doctor Juan Lozano, que seguramente escribió un poco trasnochado su columna del diario El Tiempo, pero ese no es el Juan Lozano que hemos conocido. Cerrar la brecha a punta de conversaciones. Y uno se pregunta, ¿y para qué elegimos un parlamento? ¿Para qué fuimos a las urnas a elegir un Senado y a elegir una Cámara de Representantes? Es que elegimos mal, elegimos a los que no debíamos. Pero el presidente sí va a elegir a los correctos. Sí va a elegir a los que corresponde para sentarlos en una mesa donde cabrán 30 o 40 personas. Esos sí son los correctos. El día de las elecciones, esos mismos, esos 30 o 40 que participaron activamente, que tenían sus candidatos, que movieron sus fichas, esos no estaban moviendo las fichas correctas ni eligiendo los candidatos correctos. Los elegidos ahora sí van a ser los que corresponden. Mientras, ¿el Congreso para qué? Se preguntará. Hoy entendemos que hay reunión del Congreso de la República, orden del día. Señor presidente del Senado, señor presidente de la Cámara, pregunte, ¿para qué estamos aquí? Si la conversación va a ser con otros, si los esfuerzos para cerrar la brecha y para agilizar el gasto social y para tomar las grandes decisiones que interesan a la República no se van a tomar en el Congreso, ¿para qué Congreso? ¿Y para qué presidente si el presidente está conversando y no gobernando? ¿Alguien tendrá que gobernar? El presidente Duque le haría un gran favor al país pidiendo una licencia transitoria mientras conversa para que ejerza la presidencia de la República el vicepresidente. ¿Alguien tiene que gobernar? Mientras el presidente conversa, que alguien gobierne, que alguien mande, que alguien dirija las fuerzas militares y de policía que están siendo rebasadas no porque sean ineptas, no porque sean incapaces, es porque la consigna es dejarse. No maltratar a los manifestantes, no imponer el orden por la fuerza. Y aquello de que el derecho es esencialmente coactivo, esa es una lección que le enseñábamos a nuestros alumnos en la universidad por jugar. El derecho se diferencia de la moral y de los convencionalismos sociales en que estos últimos no se imponen a través de la fuerza. El derecho sí, por eso el derecho es esencialmente coactivo. Y las fuerzas militares y las fuerzas de policía están ahí para disuadir a los ciudadanos de que intenten subvertir el orden, porque en caso contrario es a través de la fuerza que serán obligados a respetar las instituciones y los derechos de los asociados, contando desde luego con que haya unos jueces que trabajen y un fiscal general que instruya los procesos. En vísperas de este movimiento del 21, el presidente de la República decía cómo estaban preparados y cuántos policías tenía y que el fiscal iba a designar no sé cuántos fiscales. Entonces sí sabía, señor presidente, sí sabía que iba a pasar lo que pasó, estaba dentro de sus cálculos, y si eso iba a pasar y eso se hubiera podido evitar en una mesa de conversaciones, ¿por qué no la citó antes? Tal vez antes
de proponerse como candidato si hubiera usted sentado a conversar y hubiera sido candidato cuando ya estuviera conversado y cuando ya supiera qué hacer. Señores, estamos en el momento más grave de la vida republicana en muchísimos años. Tal vez un momento parecido en 1970, cuando se produjo la elección de Misael Pastrana Borrero y los seguidores de Gustavo Rojas Pinilla, que eran medio país, cuando menos, del que había asistido a las urnas, iban a exigir el triunfo por la fuerza. Fue un momento de inmensa crisis que Carlos Lleras resolvió con un toque de queda, con un acto de autoridad, y el país siguió su curso. Pero ahora, conversaciones. Al doctor Carlos Lleras no se le ocurrió citar a una mesa de conversaciones a ver qué hacía con las elecciones de 1970. Señores, estamos en la etapa inicial de un proceso conocido. Esta etapa se llama escalamiento. Lo que podemos esperar, si las etapas se cumplen, es que el señor Gustavo Petro y las personas que está llamando al desorden, entre otras muchísimos venezolanos enviados por Maduro para que se tomen este país, sobre eso que no quepa ninguna duda. La inmensa mayoría de los venezolanos aquí son gente de paz y gente constructiva y gente positiva para la nación colombiana, pero que nos mandaron unos bandidos para destruirnos, no cabe ninguna duda. Eso es así. Pues bien, esos incitadores a la violencia, esos que le ejecutan la violencia, están en la etapa de escalamiento. Mientras tanto, tenemos unas fuerzas militares impotentes, desestimuladas, mal dirigidas, mal gobernadas, que tienen la consigna de dejarse golpear, y por eso tenemos 300 policías heridos que nadie determina, a cuyos padres nadie visita, señora ministra del Interior, distinguidísima doctora Nancy Patricia, ya que fue a visitar a los padres de Dylan, el que estaba tirando piedra y por un accidente cualquiera, el que haya ocurrido, fue herido. Visite también a los padres de los 300 policías que, arriesgando su vida por nosotros, fueron heridos por estas hordas hasta ahora incontenibles. No pongamos las cosas en su sitio. Un presidente que gobierne, unas fuerzas militares que cumplan su deber, unos jueces que hagan cumplir las leyes y unos ciudadanos dispuestos a defender lo suyo si el gobierno falla en su tarea fundamental de defender el orden público. Esa tiene que ser la consigna del momento y esa es la que nosotros proponemos respetuosamente, pero con toda firmeza, ante nuestros oyentes y seguidores.